Bienvenidos mis amigos, mis amigas, Shabbat Shalom, feliz día de las delicias en este último día de Sukkot en el que le vamos a poner punto final a las fiestas bíblicas, a las fiestas anuales bíblicas, porque esta va a ser la última fiesta. Estas fiestas de otoño ya son pues las posteriores a las fiestas de primavera y de verano, y ya pues las últimas son las de otoño, y dentro de las últimas de otoño, que es la semana de Sukkot, pues ya este es el último día de Sukkot llamado Shmini Atzeret. Y vamos con el último día de Sukkot. Ya digo, no vamos a tener fiesta ya hasta Pesach, allá por el mes de abril, más o menos. Entonces, pues estamos muy contentos de poder haber celebrado fiesta a nuestro patrón durante esta semana, especialmente una semana en la que se nos ha ministrado mucho, porque pues no han dejado, las voces de Elohim no han dejado de, o la voz de Elohim, pero sirviéndose de sus instrumentos, pues no ha dejado de hablarnos al oído, ¿verdad?, para que tomemos atención sobre diferentes circunstancias que están teniendo lugar en este mundo. Dentro de eso, dentro de las cosas que están teniendo lugar en este mundo, pues el otro día, pues contemplé algo que me hizo pensar, porque vi como dos personas estaban hablando, dos personas que no tienen nada ni de Illuminatis, ni de gente adinerada, ni de gente aparentemente poderosa. Pero sí que hay una adicción al poder aún entre la pobreza, y eso es lo que me llamó profundamente la atención, porque estas dos personas estaban hablando entre ellas, y estaban hablando menospreciando incluso a sus hijos, diseñando planes para acotar a sus hijos de todas las maneras habidas y por haber, y hacerles la vida a los hijos para controlarlos, meterlos dentro de un control también draconiano, a imagen y semejanza de lo que es el sistema. Y estas dos personas pues planeaban cómo seguir su control, un control que no tiene razón de ser, porque los hijos y las hijas son más maduros y más maduras que ellos, ¿verdad? Y saben más de la vida que ellos. Y sin embargo, ¿por qué? Porque ellos o ellas no tienen ni siquiera ni estudios ni preparación de ningún tipo, por no tener, aunque se la han pasado con Biblia toda la vida, pero no la abren ni siquiera, no aprenden. Y así han estado en la misma situación, aún aparentemente leyendo Biblia durante 30 años, pero no les ha valido de nada, no saben de nada. Y aún así, sin saber de nada, fíjense lo que es la adicción al poder, quieren hacerle la vida imposible a los hijos. ¿Por qué imposible? Porque evitan que los hijos se desarrollen fuera de un sistema nauseabundo, de un sistema racista y cerrado en todos los sentidos. Entonces, no dejan que las hijas respiren, no dejan que las hijas, que los hijos respiren, comprueben otras situaciones, vivan otras experiencias, sino que los tramitan lamentablemente a lo que es la acotación, la restricción de esas vidas que nada aprenden nunca, ¿verdad? Y como digo, esto no se da en el bosque de los Skull and Bones ni nada de eso, si es que esto es un diario vivir. Por eso digo que hay mucha gente que se pone a hablar pestes de los poderosos, pero examina tu vida a ver si tu modus operandi no es el mismo que los Illuminati y la peor gentuza del mundo. Comprueba tu vida, porque la gentuza del mundo es adicta al poder, a gran escala. Ahora, dentro de tu escala, con mucho respeto para la amada del Mashiach, dentro de tu escala también quieres condicionarle y hacerle la vida a tus semejantes, empezando por tus allegados. Si es así, estás en la misma tesitura moral que aquellos de los que se hablan pestes, que son de los gobernantes de las tinieblas. Pero tú obras igual. Así que tomen mucha atención en eso, porque no es baladí esto que les digo, Entonces, como hay gente adicta al poder, que esa adicción al poder
es transfronterizo de estados sociales o de escalas sociales, porque ya digo, es adicto al poder el rico por ser rico, por tener mucho, pero el pobre por ser pobre, para legar su pobreza vital, también es poderoso y utiliza sus herramientas de poder, dícese control, que a la postre es todo un control mental. Solo que los poderosos ricos utilizan los medios de comunicación y los pobres utilizan otros medios, como pueden ser los ojos, la actuación lacerante con los hijos, utilizar los ojos para opresión, utilizar el chantaje emocional, ¿verdad? De muchas maneras. En fin, en cada escala social se da una situación, una circunstancia, pero todos son adictos al poder. Dentro de esa adicción al poder que tienen ya los gobernantes, pues se ha visto una situación pues muy llamativa en el Congreso de los Diputados de España, y es que el presidente de gobierno de España se ha burlado, dice, hay por ahí una estrella de la NBA, haciendo alusión a Kyrie Irving, que es un muchacho que busca, que es una mente inquieta, y que, por ejemplo, no se conforma con lo que le dicen de que la Tierra es una esfera, ¿verdad? Y le hace escarnio a todo el mundo porque hace declaraciones como esa. Declaraciones en contra del sistema, que te dice que vives en una bola que gira y que está girando pero tú no te enteras, ¿verdad? Y que la bola gira alrededor del Sol, y que como gira alrededor del Sol, pues es el Sol el epicentro, y tu vida no tiene importancia, ni la vida de este planeta, partícula de polvo en medio del universo, tiene ningún sentido. Bueno, pues cuando eso lo discute alguien, dícese Kyrie Irving, ya le cae el escarnio de lo que corresponda. En este caso son hasta gobernantes en el Congreso. Ojo, de lo que estamos hablando. Bueno, pues entonces hizo alusión el presidente del gobierno español en el Congreso de los Diputados. Dice, hay por ahí una estrella de la NBA que dice que no se quiere vacunar porque cree que los van a conectar a un ordenador con propósitos satánicos, ¿verdad? Esto es lo que no acertó a explicar Kyrie Irving. A otro jugador, a Andrew Wiggins, le preguntaron y dijo, no es el momento, ni tú eres el indicado para que yo te diga esto. Claro, hay que cuidarse, no hay que echarle perla a los cerdos. Entonces, fue más prudente Wiggins que Kyrie Irving. Kyrie Irving dijo, pues a lo máximo que puede llegar esa gentecilla joven que tiene poco más de 30 años, ¿verdad? La preparación que tenga, la Biblia que haya leído, pero que algo no les cuadra, algo va mal en la vida. Y los jóvenes, los jugadores jóvenes, con todo y el dineral que tienen y la vida que llevan, pero se dan cuenta de que algo está colapsando, de que algo en el mundo no anda bien. Lo que pasa es que no saben explicarlo. Y en eso de que no saben explicarlo, saben que algo falla, pero no saben exactamente lo que es, pues incurren en ser burlados, ¿verdad? Ya por presidentes de gobierno que les utilizan para burla, para escarnio de todos aquellos que no se quieren o no nos queremos vacunar. Entonces, esto es así, estas situaciones se están viviendo en este mundo. Claro, el presidente del gobierno pues se mete con lo que puede, ¿verdad? Se mete con lo que puede porque difícilmente va a debatir con espacios de tiempo en un diálogo con gente preparada, ¿verdad? Sino que va a enseñar que los que no se vacunan son unos frikis, ¿verdad? Y sin un diálogo, sin un debate, ¿verdad? Burla, pero como digo, es un lenguaje subjetivo porque no razonas. No razonas los argumentos. Para burla podría todo aquel que piense burlarse de las medidas del gobierno, porque primero querían poner ventiladores de no sé qué, comprar ventiladores, luego ya no eran los ventiladores, más mascarillas, luego los centros de salud acordonados, los asientos, nos estaban cremando también, incinerando, porque estábamos muriendo al por mayor, en fin, una mentira tras otra. Eso sí es motivo de burla,
Eso sí sería motivo de burla. Y luego, como han llevado la crisis todos los gobernantes, subiendo todavía, encareciendo más en todos los países los productos, ¿verdad? Eso sí es motivo de burla porque han hecho el ridículo, ¿verdad? Han hecho el ridículo a todas luces y, claro, en un sistema en el que nadie piensa, pues de momento les sale bien la jugada, pero cuando Elohim bendito diga aquí estoy yo, van a temblar más de lo que han temblado ya creyéndose sus propias mentiras, ¿verdad? Porque se creen sus mentiras y encima tienen miedo, habiéndolo hecho ellos, ¿verdad? Bueno, a lo que vamos. Entonces, saliendo ya de eso, que sé que en internet es comprometido hablar de eso ahora mismo, también se nos ha enseñado, se nos estuvo enseñando ayer, sin ir más lejos, de que cuando se habla, de que cuando alguien entra en un entramado, valga la redundancia, que de ahí viene la palabra, entramado, ¿no? Entrar, entramado. Bueno, pues cuando uno visualiza, inspecciona, se da cuenta de que hay un entramado corrupto dentro de alguna organización, algún organigrama o algún ministerio, cuando tú no hablas inmediatamente de que te das cuenta de esa situación y empiezas a confrontarte y a dudar, sabiendo que está mal, sabiendo que lo que hacen no está bien, está mal, y tú lo sabes, pero intentas callarte. Entonces, intentas callarte y tragar, transigir y callar. Y al final, ¿por qué hablan? Porque se sienten comprometidos. Piensan, esta situación ya pasa de castaño oscuro y va a reventar por algún lado. Cuando reviente esta situación, al que van a acusar es a mí, y entonces por eso hablan. Es decir, hablan porque se sienten ya comprometidos por la enorme corrupción que les está tocando ya de lleno. Pero ojo, que hablar cuando ya es por una cuestión de que te sientes comprometido, no te hace justo delante de Elohim. Tú eres sadik, tú eres justo delante de Elohim cuando inmediatamente que ves una corruptela, una injusticia sistémica, lo declaras y lo dices, como nosotros exponemos semana por semana. Eso sí es justo, eso sí es de ser justo, eso sí es de ser un sadik, ¿verdad? No es porque te sientas comprometido ni porque te salpique de ninguna manera, porque tú no estás involucrado, pero no es porque te comprometa, no es porque te salpique o te deje de salpicar, es porque es hacerlo bien, lo que importa, es declarar justicia siempre. Si queremos llegar a un sistema, a un cielo nuevo y una tierra nueva, donde ahí sí que mora, ¿qué cosa? La justicia. Por lo tanto, hay que hacerse el cuerpo, hay que hacerse a esa situación porque eso sí va a ser eterno. Bueno, y entonces ahora sí vamos ya a presentarles el tema de hoy. Vamos a estar, yo creo, poco tiempo. A vueltas con Efraín y la restauración de Israel, y vamos a estar leyendo en Génesis Bereshit 41:52. Vamos a abrir en Génesis 41:52. 41, verso 52. Dice así, dice, José llamó a su hijo mayor Manasés desde el 51 porque dijo, Elohim me hizo olvidar todas mis amarguras y a todos los de la familia de mi padre. José llamó a su segundo hijo Efraín porque dijo, Elohim me hizo fructífero en esta tierra de mi aflicción. Efraín quiere decir fructífero. Ahí empieza la historia de Efraín, la historia individual de aquel hijo de José que luego pasaría a ser una multitud de naciones, como se le profetiza. En Génesis 48, 1 al 19 encontramos el pasaje que dice así, del 1 al 19, dice, cierto día, mucho tiempo después, le avisaron a José, a tu padre ya le queda muy poco tiempo de vida. Entonces José fue a visitarlo y llevó con él a sus dos hijos, Manasés y Efraín.
Cuando José llegó, le dijeron a Jacob que su hijo José había venido a verlo. Entonces Jacob cobró fuerzas y se incorporó en su cama. Jacob le dijo a José: el Elohim Todopoderoso se me apareció en la aldea de Luz, en la tierra de Canaán, y me bendijo con estas palabras: te haré fructífero y multiplicaré tu descendencia, haré de ti una multitud de naciones y daré esta tierra de Canaán a tus descendientes, como posesión perpetua. Ahora reclamo como hijos míos a estos dos muchachos tuyos, Efraín y Manasés, quienes nacieron aquí en la tierra de Egipto antes de que yo llegara. Ellos eran mis hijos, como lo son Rubén y Simeón. Pero cualquier otro hijo que te nazca en el futuro será tuyo y heredará tierra dentro de los límites de los territorios de sus hermanos Efraín y Manasés. Hace mucho tiempo, cuando yo regresaba de Padán Aram, Raquel murió en la tierra de Canaán. Todavía íbamos en viaje y bastante lejos de Efrata, es decir, Belén. Con mucha tristeza la enterré allí junto al camino que va a Efrata. Entonces Jacob miró a los dos muchachos. ¿Son estos tus hijos?, preguntó. Sí, le dijo José, estos son los hijos que Elohim me ha dado aquí en Egipto. Ojo, Manasés y Efraín nacieron en Egipto. Y Jacob dijo: acercaos para mí para que pueda bendecirlos. Jacob casi había perdido la vista debido a su avanzada edad y apenas podía ver. Entonces José le acercó a los muchachos y Jacob los besó y los abrazó. Entonces Jacob le dijo a José: nunca pensé que volvería a ver tu rostro, pero ahora Elohim me ha permitido ver también a tus hijos. José retiró a los muchachos de las rodillas de su abuelo y se inclinó de las rodillas de su abuelo a los niños, que eran los nietos de Jacob, y se inclinó con el rostro hacia el suelo. Después puso a los muchachos delante de Jacob. Con su mano derecha dirigió a Efraín hacia la mano izquierda de Jacob, y con su mano izquierda puso a Manasés a la mano derecha de Jacob. Pero Jacob cruzó sus brazos cuando los extendió para poner sus manos sobre la cabeza de los muchachos, es decir, puso la mano derecha sobre la cabeza de Efraín, aunque era el menor, y su mano izquierda sobre la cabeza de Manasés, que era el hijo mayor. Luego bendijo a José con las siguientes palabras: que Elohim delante del cual caminaron mi abuelo Abraham y mi padre Isaac, el Elohim que me ha sido pastor toda mi vida hasta el día de hoy, el mensajero, el ángel que me ha salvado de todo mal, bendiga a estos muchachos, que ellos preserven mi nombre y el nombre de Abraham y de Isaac, y que su descendencia se multiplique en gran manera por toda la tierra. Pero José se molestó cuando vio que su padre puso la mano derecha sobre la cabeza de Efraín. Entonces José se levantó para pasarla de la cabeza de Efraín a la cabeza de Manasés. Y le dijo: no, padre mío, le dijo, este es el hijo mayor, pon tu mano derecha sobre su cabeza. Pero su padre se negó a hacerlo. Ya lo sé, hijo mío, respondió él, Manasés también llegará a ser un gran pueblo, pero su hermano menor será aún más grande, y de su descendencia se formarán una multitud de naciones. Ahí está Efraín, ¿verdad? Ese es por decirlo de alguna manera, ¿no?, el germen de Efraín, de lo que luego se convertiría en Israel. Ahora, primera pregunta a hacerse: ¿cómo es que el Efraín del último tiempo, según esa doctrina de las dos casas de Israel, que es lo que estamos abordando hoy, en esa doctrina de las dos casas de Israel, del mesianismo, de la restauración para este tiempo, cómo es que el Efraín del último tiempo quiere establecerse según las gotas de sangre israelita? Ojo, quiere establecerse esa descendencia de Efraín según las gotas de sangre israelita, según si con Colón salieron sefardíes, si los sefardíes se pasaron a América, si hasta cuándo llegó la sangre israelita, hasta cuándo no llegó, qué pasó con la descendencia, las comunidades en Europa de los judíos, en la Edad Media. Se quiere hacer ese reguero, ese reguero de sangre, nunca mejor dicho, ¿no? Y entonces quiere establecerse esa descendencia de Efraín según más o menos gotas de sangre israelita. Una locura. ¿Por qué? Porque Efraín, aparte de todo, aparte de que ya es irrastreable esa descendencia física en la genética,
Pero es que luego se da otra circunstancia, y es que Efraín fue egipcio. ¿Cómo? Sí. Para establecer la doctrina de las dos casas de Israel y hacerlo en base a si tienen gotas de sangre israelita o efraimita, lo primero que tienen que saber es que Efraín fue egipcio. Efraín fue egipcio. Ahora, ¿cuándo se produjo el cisma tan relatado, ¿verdad?, durante tantos años? Esto que estoy diciendo es un discurso que ya dura como 12 años en raíces hebreas o mesianismo. Primera de Reyes 12, 11, 20. En Primera de Reyes 12, 11 al 20, va a decir de esta manera. Dice así: es cierto que mi padre les impuso cargas pesadas, pero yo las haré aún más pesadas. Esto fue el principio del fin de las dos casas de Israel físicas. Dice: es cierto que mi padre les impuso cargas pesadas, pero yo las haré aún más pesadas, dijo este hijo de Salomón, Roboam. Mi dedo meñique es más grueso que la cintura de mi padre. Es cierto que mi padre les impuso cargas pesadas, pero yo las haré aún más pesadas. Mi padre los golpeaba con látigos, pero yo los azotaré con escorpiones. 3 días después, Jeroboam y toda la gente regresaron para conocer la decisión de Roboam, tal como el rey había ordenado. Entonces Roboam habló con dureza al pueblo porque rechazó el consejo de los ancianos y siguió el consejo de los jóvenes, de los retozones. Así que le dijo al pueblo: mi padre les impuso cargas pesadas, pero yo las haré aún más pesadas. Mi padre los golpeaba con látigos, pero yo los azotaré con escorpiones. Por lo tanto, el rey no prestó atención al pueblo. Y este giro de la historia ocurrió por voluntad del Señor, porque cumplía el mensaje que el Señor le había dado a Jeroboam, hijo de Nabat, por medio del profeta Ahías de Silo. Cuando todos los israelitas se dieron cuenta de que el rey no iba a hacerles caso, respondieron: abajo la dinastía de David. No nos interesa para nada el hijo de Isaí. Regresa a tu casa, Israel, y tú, David, cuida tu propia casa. Entonces el pueblo de Israel regresó a casa, pero Roboam siguió gobernando a los israelitas que vivían en las ciudades de Judá. Luego el rey Roboam envió a Adoniram, quien estaba a cargo del trabajo forzado, a restaurar el orden, pero el pueblo de Israel lo apedreó a muerte. Cuando el rey Roboam se enteró, enseguida subió a su carro de guerra y huyó a Jerusalén. Hasta el día de hoy, las tribus del norte de Israel se han negado a ser gobernadas por un descendiente de David. Y en el verso 20: cuando los israelitas supieron que Jeroboam había regresado de Egipto, convocaron una asamblea y lo nombraron rey de todo Israel. Así que solo la tribu de Judá permaneció fiel a la familia de David. Ese fue el cisma que se vivió, ¿verdad? Entonces la pregunta a hacerse: ese fue el cisma, ya hemos visto el inicio de lo que es Efraín, hemos visto el cisma de por qué se dividen en dos casas, por qué se dividen en las 10 casas de las tribus del norte, que responden a ser la descendencia de Efraín, y las tribus del sur, que son Judá y Benjamín, y Leví también, ocasionalmente. Y entonces luego tiene lugar el cisma, que hemos leído en Primera de Reyes 12, 11, 20, la rebelión, el cisma, la problemática que hubo. Y entonces la pregunta a hacerse es: ¿cuándo entonces se cumplen las promesas a Efraín? Porque vamos pasando Biblia y no encontramos las promesas a Efraín, a menos que seamos versados, a menos que tomemos atención de lo que estamos leyendo, porque los que no toman la atención no lo ven. Pero fíjense ustedes cómo son las cosas
y cómo se cumple la promesa a Efraín. Hechos 2, 5 al 11. Tomen atención porque es muy importante en lo que es la escalada o desescalada de la desvelación profética. Hechos 2, 5 al 11. En Hechos capítulo 2, 5 al 11 dice así: en esa ocasión había judíos devotos de todas las naciones que vivían en Jerusalén. Cuando oyeron el fuerte ruido, todos llegaron corriendo y quedaron desconcertados al escuchar en sus propios idiomas hablados por los creyentes. Estaban totalmente asombrados. ¿Cómo puede ser?, exclamaban. Todas estas personas son de Galilea y aún así las oímos hablar en nuestra lengua materna. Aquí estamos nosotros, partos, medos, elamitas, gente de Mesopotamia, Judea, Capadocia, Ponto, de la provincia de Asia, de Frigia, Panfilia, Egipto y de las áreas de Libia alrededor de Cirene, visitantes de Roma, tanto judíos como convertidos al judaísmo, cretenses y árabes, y todos oímos a esta gente hablar en nuestro propio idioma acerca de las cosas maravillosas que Elohim ha hecho. Quedaron allí maravillados y perplejos. ¿Qué querrá decir esto?, se preguntaban unos a otros. Ahí está, el cumplir a las promesas de Efraín. ¿Qué tenían que venir de Efraín? Multitud de naciones. Y se cumple perfectamente en este pasaje de Hechos 2, 5 al 11. Ahí estaban todos los que inclusive todavía tenían un rastro genético, era sobre todo espiritual, pero también tenían un rastro genético de lo que fue Efraín. Y ya estaban entre los que habían sido elamitas, que es el actual Irán, partos, medos, que eran persas, y todos los que estaban allí, cretenses, árabes, ¿verdad? En todo esto había rastro de Efraín, genético, físico y sobre todo espiritual, y espiritual porque llegaron donde era, llegaron donde había que llegar. Por eso en su información genética estaba llegar ahí, ¿verdad? ¿A dónde? A encontrarse con Yahshua HaMashiach, ¿verdad? Por la vía de sus emisarios. Ahora, la pregunta, si Judá aún no había sido dispersada, ¿cómo es que habían, dice, judíos o Yahudín de todas las naciones bajo el cielo, y árabes incluidos? Entre los judíos, entre los Yahudín que nombra, que menciona, estaban también árabes. Esto es insólito. Esto ya, esa restauración que se quiere hacer pasar por restauración, ¿verdad?, que empieza a correr Biblia y no ve nada de restauración, porque no tienen luz de Elohim, pues entonces van a donde no es y no llegan a esta desvelación de que aún los árabes, de que ya no hay paredes intermedias, de que ya no hay judío ni griego, todo eso no lo ven. Todo eso no lo ven. Luego te separan el Antiguo Testamento del Nuevo, tal y como ha ocurrido siempre. Solo que ahora con el discurso de que ya no es la hoja en blanco, ya es que el Nuevo Testamento fue escrito en griego y no es de fiar. Y sin embargo la Torá, el Antiguo Testamento sí, el Tanaj sí. Entonces, todo eso es separación. En no incluir potencialmente que puede haber del pueblo de Elohim, de lo que era antes Efraín, genética y física, genética y espiritual, puede haber árabes, partos, medos, elamitas, iraníes, todo eso no te lo van a incluir, porque los ven como enemigos y así lo han predicado a todos los musulmanes, ¿verdad? Por eso ponen paredes intermedias donde Yahshua HaMashiach ya ha derribado. Bueno, entonces la pregunta es, ¿cómo es que si Judá, si esa Judá se quedó allí, según ellos, ¿verdad?, después de regresar de Babilonia, que trajo todos los ademanes nauseabundos babilónicos y los trasladó a lo que es la Torá. De ahí salió el Talmud, que es una inacabable retahíla de estupideces. Y lo trasladó al ministerio de Torá como rabinos. Entonces ya
quedaron allí, después de Babilonia, quedaron esos judíos. Bueno, pero si los judíos tenían más, digamos, abolengo que todas estas gentes que vuelven que son restaurados, partos, elamitas, medos, persas, árabes, cretenses, si tenían más abolengo, ¿cómo es que allí en este lugar dice, no es que hubiera israelitas y efraimitas de todas las naciones, sino que dice que había judíos de todas las naciones bajo el cielo? Y eso porque ahí, y siempre va a ser así, se refiere a una descendencia sobre todo y eminentemente espiritual. Y en esa descendencia espiritual no solamente que se cumple que Efraín está aquí en Hechos de los Apóstoles 2, 5, 11, sino que también había judíos de todas las naciones bajo el cielo, porque la etimología de judíos es Yehudim o Yahudim, que es servidor de Yah. Entonces, ¿qué es lo que había en todas las naciones bajo el cielo? Servidores de Yah. Esos son los judíos, esos son los Yahudim que Elohim siempre había buscado. Y los rescató ahí en Hechos de los Apóstoles 2, 5, 11, cumpliéndole todas las promesas a Efraín y por ende a los patriarcas. Ahora nos encontramos ante esta disyuntiva más que interesante, si la quieren tener en cuenta para que no los vuelvan a engañar, ¿verdad? A quien los hayan engañado. Yo sé que la amada del Mashiach tiene ya mucha base. Si la reunificación de Israel no se hubiera cumplido en Hechos de los Apóstoles, con esta reunificación de las dos casas verídica y verificada en Hechos de los Apóstoles 2, 5 al 11 que acabamos de leer, si eso no se hubiera cumplido como dicen, como han dicho en Raíces Hebreas Mesiánicas, raíz de todos los males el amor al dinero, eso sí, esas sí son sus raíces de todos esos, raíz de todos los males, el amor al dinero. Pero si no se hubiera cumplido la reunificación de las casas y estuviera todavía por llegar, entonces tendríamos que Yahshua HaMashiach hubiera fracasado. ¿Por qué? Porque Yahshua HaMashiach se expresó en términos concisos. No he venido más que ¿a qué? Lucas 19:10. En el 19:10 de Lucas es claro y conciso. Dice, pues el ser humano vino a buscar y salvar a los que estaban perdidos. Entonces, si para encontrar a los que estaban perdidos, Yahshua, han tenido que pasar 2000 años, pues dime tú a mí, ¿qué realizador eres tú? ¿Verdad? No, se cumplió al morir, resucitar, y ahí estaba ya. En su poderío la reunificación de las dos casas. Hechos de los Apóstoles 2, 5, 11. Insistimos. Si de otra manera, si no se hubiera cumplido ahí la restauración de las dos casas, ahí por las propias palabras del Mashiach, si no se hubiera cumplido ahí en Hechos de los Apóstoles, hubiera fracasado. Hubiera sido un fracasado. ¿Verdad? Pues el ser humano vino a buscar y salvar a los que estaban perdidos. Y no los encontró hasta 2000 años después. Pues vaya un fracasado, ¿no? Mateo 15, 24. Esto es lo que dicen. Esto es lo que les están diciendo en el discurso efraimita de raíces hebreas mesiánicos, ¿verdad? Mateo 15, 24. Quieran ustedes verlo o no, pero esto es así. Esto es lo que quieren hacerles ver, que Yahshua HaMashiach es un fracasado porque no consiguió la restauración de las dos casas. Mateo 15, 24. En Mateo 15, verso 24, nos dice, entonces Yahshua le dijo a la mujer, fui enviado para ayudar solamente a las ovejas perdidas de Elohim, el pueblo de Israel. No fui enviado, sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y este pasaje, cuando te hacen referencia en el mesianismo, en raíces hebreas, de este pasaje,
lo que te están diciendo sucintamente a la verdad de las cosas es que Yahshua HaMashiach fue un fracasado. ¿Por qué? Porque no lo ha conseguido hasta hoy. No, eso no va por ahí. Yahshua HaMashiach lo consiguió en su muerte, en su resurrección, y cuando ya comisiona a los discípulos para que hagan a su vez discípulos a todas las naciones, cumpliendo las promesas a Efraín que le hizo de primera mano a Jacob, Isaac y Abraham. Ahora, fíjense por dónde van. Si no se hubiera cumplido en Hechos de los Apóstoles la restauración de las dos casas y las promesas de fructificación, ¿verdad? Por supuesto, esa fructificación va a tener doble fruto, que es lo que es Efraín. Doble fruto, que es en Hechos de los Apóstoles y esta actual generación de la cual van a venir, dice, de todas las tribus de Israel, 12.000 de cada tribu, ¿verdad? Eso es doble fructificación, pero la fructificación no tuvo que esperarse más. Se cumplió plenamente y a un nivel, por supuesto, que sí fue más genético que, por supuesto, estos 2000 años posteriores, porque ya la genética se perdió por el camino, lo que es la sangre, ¿verdad? Pero la promesa quedó ahí y espiritualmente hemos llegado donde teníamos que llegar, al igual que lo hicieron primeramente los de Hechos de los Apóstoles, Efraín, fructificación. Bueno, entonces tendríamos que, si no se cumplió en Hechos de los Apóstoles la reunificación de las dos casas de Israel, tendríamos que el Papa Francisco sería el ungido del mundo, legítimamente. ¿Por qué? Porque lo más cerca que íbamos a estar de la reunificación de las dos casas de Israel sería hoy, ¿verdad? En un mundo ya supuestamente reunificado o globalizado. ¿Quién ha conseguido la globalización? Es globalización, por supuesto, de mentira, pero ¿quién ha conseguido entonces? ¿Quién hubiera conseguido la reunificación del mundo? La globalización, el Papa Francisco. Y Yahshua HaMashiach hubiera sido un fracasado porque nunca lo consiguió durante su ministerio, ni con su muerte, ni con su resurrección. Cambió nada. Tuvo que venir Francisco con los medios de comunicación a globalizar el mundo y unir a las dos casas mediante colocar sus satélites jesuitas en ministerios mesiánicos. A eso tuvimos que esperar, ¿verdad? Si es como dicen los mesiánicos. Pero no, esto se cumple en Hechos de los Apóstoles, ¿verdad? Ahora, lo que va a haber ahora, 12.000 de cada tribu, en pie sobre el monte Sión, es la completitud. Cuando entre la plenitud de los gentiles, todo Israel será salvo. ¿Por qué? Porque la plenitud de los gentiles es Israel, ¿verdad? Entonces, ahora es la culminación, pero el cumplir las promesas a Efraín, la fructificación, es en Hechos de los Apóstoles, con un mundo que se unió no por los medios de comunicación, sino en los méritos de Yahshua HaMashiach, que cambió la faz del mundo y unió a los seres humanos más distantes y más dispares, cosa que no ha podido conseguir nunca el actual papado, ni con todos los medios de comunicación, ni con todos sus satélites jesuitas que han estado predicando la reunificación de las dos casas. No, han dado al mundo división, separación con los musulmanes, con los chinos, con los rusos, con los árabes, todo el mundo separado, judíos, cristianos. Ahí están los frutos. Entonces, esa doctrina de Efraín y de la restauración de las dos casas que se cumple exclusivamente en este tiempo es una patraña diabólica de influencia askenazi que se da, sobre todo, se ha dado para el pueblo de habla hispana. ¿Por qué? Por la inseguridad apóstata del pueblo hispano, que prefirió creer en un Yahshua fracasado y un judaísmo triunfante
judaísmo dice ser igual a catolicismo, es lo mismo, que creer en un Yahshua como es triunfante y un judaísmo apóstata fracasado. Como no ha tenido la personalidad el pueblo hispano para exponer y vivir esto, un Yahshua triunfante y un judaísmo apóstata y fracasado, se ha ido a favor de todos esos satélites del catolicismo / judaísmo que han pregonado, ¿qué cosa? El Yahshua fracasado y el judaísmo triunfante. Entonces, vamos al motivo de la foto que hemos puesto en miniatura. En este libro de Risto Santala, que ya falleció en el 2012, un erudito finés, El Mesías a la luz de los escritos rabínicos, en la página 50, que hemos puesto en miniatura para el vídeo de hoy, se muestra algo esclarecedor, y es que ese mesianismo, esas raíces hebreas, quisieron apuntarse de que eran el cumplimiento de la restauración de las dos casas, mostrando a Yahshua HaMashiach que había fracasado, ¿verdad? Y un judaísmo que había triunfado. ¿Triunfado en qué? En la separación del mundo, porque otra cosa, en separar al mundo, en facciones, en políticas, en ideologías, en economías, en clases sociales, en colores de la piel, ¿verdad? Entonces, en este libro se menciona la historia que va paralela a ese Efraín, a ese mesianismo, a esas raíces hebreas que quisieron, ¿qué cosa? Llegar a Sion con Sadik de justicia, llegar a donde había que llegar, a la llamada del Mashiach, a la reunificación del mundo, por una vía que no era, por una ejad totalmente alejada de lo que es la verdadera unidad y la verdadera unidad de sentido, ¿verdad? Se alejaron de lo que era la verdadera ejad en cuanto a ser una ejad de unidad de sentido. Se alejaron de eso y entonces, ¿qué hicieron? Que quisieron salir de Egipto, de la limitación, antes de tiempo, como Efraín, que es el patriarca espiritual de todos estos, padre espiritual de todos estos en un sentido profético, en que quisieron salir antes de la cuenta de Egipto para ponerse con ese amor al dinero, con esas raíz de todos los males, unir al mundo a través del dinero, a través de la imagen de la bestia, a través de trabajarle al papado encubiertamente, para mostrar un Yahshua fracasado, que no hizo lo que tenía que hacer en su tiempo, según ellos. Y entonces quisieron salir antes de tiempo, quisieron entrar por donde no era, ¿verdad? Unir al mundo cuando se da que hoy el mundo está más separado que nunca por precisamente este actual sistema de cosas, y quisieron salir antes de tiempo y ponerse allí en la situación de que ellos eran el cumplimiento de las promesas a Efraín. No, tú eres el cumplimiento, querido efraimita que me escuchas, con mucho respeto para ti y espero que despiertes, tú eres el cumplimiento de que como Efraín quisiste salir antes de tiempo, venir a la plena restauración de Israel por donde no era, involucrándote en un sistema de amor al dinero, de encubrimientos, de modos totalmente falsos, y moriste en el camino. En esa tentativa de querer llegar a la tierra prometida antes de lo que te correspondía y por medios que estaban alejados de lo que es la vigencia eterna de la Torá de justicia,
de la Torá de unión, de una unidad real, no ficticia, anímica, real, espiritual. Entonces te buscaste la muerte, tal y como pasó con Efraín. No pudiste entrar a la tierra prometida, nada más salir de Egipto, nada más saber 4 cosas que encima las entendiste mal, porque no entendiste la restauración ni cuándo se produjo. Y ahora llegas ¿a qué? A las primeras de cambio, 10, 12 años después de salir de Egipto, de la limitación. Saliste de una teología errada, de un Egipto, de una limitación escatológica, profética, bíblica, solamente para sucumbir, para morir, nada más entrar a la tierra prometida, porque no estabas preparado para ello. ¿Por qué? Porque tu mentalidad era una mentalidad de esclavo y una mentalidad en la que solo pensabas en dinero y en potencial dinero y en las almas como dinero y en una unidad solamente a merced de sistemas económicos y facciones humanas que separan a la postre a la gente, ¿verdad? Entonces, si quieres ser Efraín verdaderamente, tienes que entender Efraín en cuanto a dar fruto, a ser doble fruto, a entrar con esos que van a ser el doble fruto, 144.000 sellados de las 12 tribus de Israel, que sean la completitud a esa primera fructificación que se da en Hechos de los Apóstoles. Para llegar ahí, solo debes agarrarte a entender a Yahshua HaMashiach. Y para entender a Yahshua HaMashiach no te queda de otra. El judaísmo, religión, catolicismo ha fracasado y Yahshua HaMashiach tuvo éxito desde que vino. Salió venciendo y para vencer. Su éxito fue rotundo, tanto a la corta, con los discípulos cretenses, árabes, elamitas, partos, medos, como a la larga de que nos llega a nosotros también. Entonces, a todas luces, Yahshua HaMashiach triunfó. Yahshua HaMashiach se holgó sobre sus enemigos, ¿verdad? Ensanchó nuestras bocas de gozo en el día de hoy. Y fue el judaísmo, la religión, los falsos emisarios, los que leyendo Biblia nunca vieron, nunca fueron capaces de ver la restauración cumplida a Israel en las páginas que tienes de la Biblia. Entonces, ahí, cuando tú vuelvas en sí, Efraín, que quieres ser el hijo pródigo, cuando tú vuelvas en sí, para entender que Yahshua HaMashiach fue el triunfador y la religión, judaísmo, catolicismo, fue lo fracasado, ahí volverás a tu sentido, llegarás a una unidad de sentido, entenderás a Yahshua HaMashiach y pasarás a ser ese Efraín que sí va a ser doble porción de fructificación, que le va a cumplir las promesas a Abraham, Isaac y Jacob. Y les dejo con una alabanza, ¿verdad?, para acabar estas fiestas de otoño y este Sukkot. Eso es lo que esperamos. Voz de convocación, de reunión.
Completitud. Lo consiguió desde el principio hasta el final. Yeshua viene, oye su voz. Te está llamando, suena el shofar. Pronto vuelve unidos espera por él. Canta y danza todo Israel. La, la. Nación alaba que viene el rey. La. Suena el shofar. Yeshua viene, oye su voz. Te está llamando, suena el shofar. Pronto vuelve, unidos esperan por él. Unidos esperan por él. Unidos esperan por él. Unidos esperan por él. Suena el shofar. Besos y abrazos, amada del Mashiach, preciosos de Elohim. Besos y abrazos, Shabbat Shalom.